Hola amigos, Shalom, bienvenidos una vez más a la Escuela Pinera de Kabbalah Orle Kulam con Yariel Yomehat. Hoy vamos a hacer un recuento de lo que estudiamos en los videos 13, 14, 15 y 16 del canal, o sea, los videos inmediatamente anteriores a este, pero a diferencia de aquellos en los que usé una pizarra, esta vez lo haremos mediante diapositivas. Si bien ya les había mostrado algunas de ellas en aquellas clases, hoy veremos otras diapositivas nuevas, por lo que sin dudas no solo abordaremos lo ya estudiado, sino que aportaremos más información esta vez, profundizando en los diferentes temas, y revelaremos detalles nuevos muy importantes, por lo que esta será una videoclase diferente con respecto a las anteriores. Quédese hasta el final porque pretendo revelar un par de secretos nuevos en el proceso. En la clase número 13 vimos a Yeshua en la primera palabra de la Torá, y en realidad existen muchas maneras de verlo allí, y cada maestro revela nuevas formas cada vez, aunque no todas las abordamos en este canal. Si bien comenzamos a partir de los secretos que aportó cierto canal hermano que les dejé en la descripción de aquel video, también aportamos otras nuevas y novedosas en las que podía ser visto Yeshua dentro de la palabra Bereshit, tema que fue de alguna forma continuado en la clase número 14, pero solo desde cierta permutación o seruf resultante y teniendo en cuenta la gematría. Veamos. En el canal que les estuve comentando recién, que, por cierto, se los dejaré nuevamente en la descripción de este video y esta vez la serie completa, se había revelado que nuestro Salvador, Yeshua, estaba sin dudas oculto dentro de la palabra Bereshit. Para los que no sepan absolutamente nada de lo que estamos hablando en este momento, Bereshit es el nombre original del primer libro de la Biblia, el Génesis, pero es también la primera palabra de ese libro, que forma parte de la Torá o Pentateuco, y por extensión forma parte además del Tanaj, que no es más que la Biblia hebrea, conocida en Occidente como el Antiguo Testamento. Entonces nos referimos a la primera palabra en el idioma original de las Biblias que la mayoría de nosotros, los occidentales, ya tenemos traducidas en nuestros hogares y que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, Bereshit es la palabra que fue traducida como en el principio, y que es una de las tantas formas de traducirlo. Recuerden, si vamos a Génesis 1:1, la mayoría de las Biblias actuales comienzan así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora comenzaremos a hablar solamente de la palabra que se tradujo como en el principio, que, si bien en nuestro idioma español son 3 palabras, en hebreo es solamente una, Bereshit. Tal y como les conté, partiremos de lo que se reveló en aquel canal de YouTube, para luego continuar a partir de ahí. El hermano Nathan reveló entonces que Bereshit podía ser tomado como la palabra Bar, más la letra Aleph, más la palabra Shai, más la letra Taf, que significaría literalmente hijo, Dios, regalo, cruz, o sea, Hijo de Dios de regalo en la cruz, si se construye la frase completa. A este planteamiento anterior aporté que, ya de por sí las primeras 3 letras de la palabra Bereshit, o sea, la Bet, la Resh y la Aleph, podría significar el hijo, puesto que hablamos de una palabra aramea, cuyo artículo no se pone delante de la palabra con la letra Hei como en el hebreo, sino que esa misma Aleph sería el artículo. Entonces quedaría como el hijo de regalo en la cruz, y por tanto el término hijo de Dios quedaría implícito y sobreentendido, aunque más adelante veremos que también queda de manera explícita para que no haya dudas. En cuanto a la letra Taf, esta significa cruz, marca, señal, pacto e incluso palabra, entre otras cosas. Si bien esta letra en hebreo moderno se escribe de la forma que están viendo en pantalla, antiguamente en el paleohebreo y hasta en el hebreo pictográfico, que es mucho más antiguo, se representaba con una cruz, aunque con ciertas variaciones entre sí. Si mal no recuerdo, en algún momento de aquella serie, o quizás en otro video del canal, el hermano Nathan también nos hace ver esa yud como un posesivo, resultando en la formación de una palabra hebrea que se traduce como mi cabeza, y aporto ahora que esto nos enlaza, aunque con una mínima diferencia, a una permutación y uno de los significados ocultos pero ya ampliamente difundidos de la palabra Israel, cosa que veremos más adelante. Entonces quedaría en mi cabeza o a mi cabeza la cruz, la señal, el pacto, la palabra, tomando esa letra bet inicial como una preposición. De hecho,
La letra Bet de la palabra Bereshit en realidad tiene un tamaño más grande al resto de letras de la palabra, cosa que ya nos sugiere tomarla como Bet más Reshit. De ahí la traducción famosa en el principio. Más adelante, en la clase número 13 del canal, comenzamos a aportar nuevas formas de verlo, desde la mínima diferencia hasta otras muy diferentes y más ocultas. Tal es el caso de la siguiente diapositiva, en la que observamos que podría ser tomado como en o bien a la cabeza. ¿A la cabeza de quién? Pues a la cabeza de toda la creación, ya que estamos analizando la palabra Bereshit, que está directamente relacionada con la creación en sí. ¿Quién está a la cabeza de la creación? ¿O quién es la cabeza de la creación? Pues sin dudas la respuesta es Yeshua, representado por la letra Yud, la palabra, significado de la letra Taf. O podríamos verlo quizás como Yeshua en la cruz, viendo este suceso ahora no como algo histórico simplemente, sino como el evento central de la creación misma, que tiene un propósito de expiación de nuestros pecados, de redención y salvación de toda la humanidad. Pero tan central fue este evento de la crucifixión de Yeshua, que fue capaz de rasgar la línea temporal, dividiéndola en dos partes, ya que tendemos a ver los eventos históricos ocurridos antes de Cristo y después de Cristo. Por cierto, Cristo viene del griego Christos, que significa simplemente ungido o Mesías. En cuanto a la letra hebrea Yud, ¿por qué afirmo que representa a Yeshua? Bueno, en primera instancia, la Yud es la primera letra del nombre Yeshua. Ya esto nos comienza a decir algo, pues de esta letra emanan todas las palabras que comiencen con ella. De hecho, si fuésemos a un diccionario a buscar cualquier palabra, tendríamos que ir a la sección de la primera letra de esa palabra en específico. Por ejemplo, si queremos buscar la palabra creador en un diccionario español, tendremos que ir a la letra C, al menos en nuestro idioma. Asimismo ocurre con la letra Yud. De ella emanan todas las palabras que comiencen con la misma Yud. Pero dejando atrás lo lingüístico y yendo más a los significados místicos, la Yud es mucho más que eso. La Yud es el punto que lo inicia todo. Es decir, es el punto inicial de todas las cosas visibles y no visibles. Bueno, sabemos que las letras hebreas son los ladrillos de la creación. Aún así, todas ellas comienzan por una letra Yud. Además, esta letra representa el árbol de la vida con sus 10 sefirot. Por cierto, la letra Yud vale 10, un número muy especial que representa la completud. Y en coordinación con lo que dice Levítico 27:30, pues el 10º será santificado, que, si bien no aparece esta cita textualmente, el texto sí expresa que la 10ª parte será consagrada a Adonai, Hashem, y un poquito más adelante nos deja claro que no podemos ver, en otras palabras, juzgar si tal 10ª parte es algo bueno o malo, y tampoco podemos cambiarlo. Regresando al árbol de la vida, sabemos que el camino, la verdad y la vida es Yeshua. También sabemos que la Yud simboliza la semilla. Por si fuese poco, significa la mano derecha y por extensión el brazo derecho. Y ahora pregunto, ¿quién es el que está a la diestra del Padre? Yeshua. Por todo lo mencionado anteriormente y por mucho más es que tomamos esa Yud como Yeshua. Retomando la palabra salvación que mencionamos cuando estuvimos hablando de la crucifixión de Yeshua, podemos verlo también de la siguiente forma. Sabemos que Yeshua significa salvación, o, como bien lo indica la versión más antigua de su nombre, Yehoshua significa salvación de Yud Hei Vav Hei, o bien Yud Hei Vav Hei salva. Recuerden que Yud Hei Vav Hei no tiene pronunciación y que en su lugar se dice Hashem, que significa el nombre, o Adonai, que significa Señor o mi Señor. Al menos en el mundo hebreo se dice así, mientras que en el mundo hispano suele traducirse como el Eterno. Respetemos el hecho de que el tetragrama no tiene pronunciación. Ahora bien, la palabra Yeshua, que termina con la letra Hei y que significa propiamente salvación, es un sustantivo femenino, gramaticalmente hablando. Entonces se le agrega la letra Taf al final, en sustitución de esa letra Hei cuando lo conjugamos para unirlo a otro sustantivo. Esto se conoce también como estado constructo, resultando en la palabra Yeshuat, que significa salvación de, y la siguiente palabra sería otro sustantivo,
que podría ser un nombre propio también, aunque no tanto en este caso. Ahora tomaremos la Yud y la Taf como la primera letra y la última de un estado constructo en el idioma hebreo. O sea, la Yud es la primera letra de la palabra Yeshuat y la Taf es la última letra de esta misma palabra. Así pues, resulta la frase: en la cabeza está la salvación de, o bien, a la cabeza está la salvación de. Si comienzo la frase con en o a es porque la letra bet puede significar ambas preposiciones. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿la salvación de quién? Bueno, la salvación del Hijo, pues la palabra bará, que es la siguiente palabra, que normalmente significa creó, también puede significar hijo, y más específicamente el Hijo, como vimos anteriormente cuando explicamos las primeras 3 letras de la propia palabra Bereshit. Sí, mis amigos, sin que quepa ninguna duda podemos afirmar que en la cabeza del Padre ya estaba la idea de la salvación del Hijo, o a la cabeza de la creación el Padre puso la salvación del Hijo. Ahora podemos ir más allá en el primer versículo y ver que la tercera palabra del mismo es precisamente Elohim, queriendo decir explícitamente que la salvación es del Hijo de Elohim. O quizás puedas verlo como que el Hijo es el mismo Elohim, o sea, que tiene este estatus. Y no es que sea cualquier Elohim, sino el Elohim Aleph Taf en los cielos y el hombre Aleph Taf en la tierra. La palabra hombre sale de la letra Baf, que está funcionando como una conjunción desde el punto de vista gramatical o lingüístico, pero es sabido que representa al hombre o bien al órgano sexual masculino, una letra que además significa clavo y conexión. Finalmente concluimos aquella clase número 13 con la propuesta de que si a la letra Aleph de la palabra Bereshit le ponemos una vocal o Nikud Hirik que la hace tener el sonido I, podría leerse dentro de la palabra Bereshit la palabra Ishai. Y como que las 2 primeras letras de la palabra Bereshit forman la palabra Bar, que ya significa hijo en arameo, pues veríamos que quien fue a la cruz no fue cualquiera, sino el hijo o descendiente de Ishai. Para los que no sepan o no lo recuerden, Ishai es el papá del rey David. Este secreto tiene una gran connotación, porque hace a Yeshua no solo el Mesías sufriente, hijo de José, Mashiach ben Yosef en hebreo, sino el Mesías descendiente de Ishai o descendiente de David, que para el caso es lo mismo, en hebreo sería Mashiach ben David. Esta es una de las razones por la que sé con certeza que Yeshua vendrá nuevamente como el Mesías victorioso. Si bien Yeshua ya cumplió la profecía de llegar montado en un burro o asno, lo cierto es que aún le falta venir en las nubes como el Mesías victorioso, aunque desde la perspectiva tecnológica ya está llegando en la nube, pues su palabra se difunde en las distintas plataformas de internet. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David son 2 títulos para el mismo Yeshua. Esto ya lo vienen planteando los judíos mesiánicos desde hace tiempo, así que no es nada nuevo, aunque, a decir verdad, esta forma de ver la palabra Bereshit, así como la anterior manera, nunca las había visto de otro maestro. Simplemente me llegó de manera automática al observar profundamente la primera palabra de la Biblia hebrea. No quiero decir con esto que haya sido el primero del mundo en obtener esta revelación. Puede que quizás le haya llegado a alguien o a varios con anterioridad. Personas que pudieron escudriñar las letras hebreas de esta hermosa y poderosísima palabra con la que comienza la Torá. Todo un libro o varios libros podrían emanar de esta primera palabra de la Biblia, y así lo enseñan algunos sabios de Israel. Ahora veremos otra revelación que he tenido, y el mérito ciertamente no es mío, sino del Señor. Pero antes de llegar a esta revelación, debemos hacer una especie de introducción al tema para que puedan entender mejor. Muchos cabalistas han revelado que se pueden hacer permutaciones de letras dentro de una misma palabra, y hasta dividirla para obtener otras palabras que revelan secretos sobre la palabra inicial. Así nos han enseñado que la palabra Bereshit tiene varias permutaciones posibles. Algunas de estas son Bet Reshit, que significaría en el principio, como ya vimos, pero también 2 comienzos, dado que la letra Bet no es solo una preposición, sino que es también el número 2, y Reshit significa principio o comienzo. Sin embargo, como ya la letra Bet significa Bait, casa, podría ser visto como casa primera o casa principal. Existe otra forma de plantear esta misma idea, y es el tema central de la clase número 14 del canal y por tanto de esta sección, pero antes de llegar allá veamos otras maneras de verlo. Otra forma sería Barashit, que significa creó 6,
refiriéndose al mundo físico con sus 4 puntos cardinales arriba y abajo. El cubo tiene 6 lados, que es la forma o cuerpo que simboliza al elemento tierra. Además, 6 es la letra hebrea Vav, que, como dijimos anteriormente, simboliza al hombre, y por tanto, Barashit pudiese ser visto como creó al hombre. Pero también, y este significado es mucho más significativo, valga la redundancia, puede ser visto como el hijo del hombre. Y esto ahora es otro gran hidush que revelamos en este canal. Ya sabemos que la palabra formada por las letras Bet, Resh, Aleph no solo significa creó, sino que significa hijo, y más específicamente el hijo. Mientras que el término Shit, que significa 6, y que vimos anteriormente que puede significar de regalo en la cruz si lo tomamos como la palabra Shai más la letra Taf, ahora vemos que este mismo término puede sustituirse por la letra Vav, que significa hombre. Por tanto, Bereshit significa el hijo del hombre. Si unimos con las siguientes palabras del primer versículo de la Torá, vemos que el hijo del hombre es el hijo de Elohim. De ahí esas 3 primeras palabras, Bereshit, Bara, Elohim. Pero si vamos más allá de estas 3 primeras palabras, podemos darnos cuenta que no solo es el hijo de Elohim, sino que él es el Elohim Aleph Taf en los cielos y el hombre Aleph Taf en la tierra. Cuando hablamos de la palabra Bara, nos estamos refiriendo a una palabra que se usa solo para crear de la nada, Yesh Me'ain. Y esa misma palabra significa el hijo. Otro elemento más para afirmar que el hijo es el verdadero creador de este mundo. Y yendo más en esta misma dirección, les revelo ahora otro hidush. Boré Olam significa creador del mundo. Eso ya lo saben. Y saben que la raíz de la palabra Boré es precisamente la palabra Bará. Pero la palabra Boré se escribe con una letra Vav dentro. Y si hacemos una permutación, obtenemos la palabra Bará más la letra Vav, que significa el hijo del hombre, y estaría directamente relacionado con la palabra Bereshit. Entonces, el hijo del hombre es el creador del mundo. Más adelante en este video ampliaremos esta idea de otras maneras. Shabbat Rey sería otro seruf o permutación posible que significa espejo del Shabbat. O bien podríamos reordenar nuevamente la palabra rey para obtener Shabbat Yirah, que son las palabras Shabbat y temor, queriendo decir temor al Shabbat, aunque esta frase se diría correctamente Yirat Shabbat, teniendo la palabra Yirat una Taf al final, y ya esa letra Taf se usó para la palabra Shabbat, pero de que se forma la palabra temor completa, se forma. Curiosamente, si le quitamos la Taf a la palabra Shabbat y se la ponemos al final de Yirah, de manera que diga Yirat, pudiese ser visto como Yirat Shin Bet. Normalmente se le llama Shin Bet al-Shabak, una agencia de inteligencia de Israel. Brit Esh, pacto del fuego, es otra permutación resultante, y en realidad hay otras más que varios maestros enseñan. Incluso se pueden ver las letras de la palabra Bereshit como varios acrónimos, aunque en esta clase no lo tocaremos. De las otras permutaciones conocidas, una de las más famosas entre los diferentes maestros es Rosh Bait, que significa casa principal. Pues ya habíamos visto que Rosh significa cabeza y que Bait o Bayit significa casa. De esta permutación en específico se trata esta sección del video. Analizaremos mediante gematría la palabra Bait, y aquí es donde viene otro de los aportes de la escuela pinera de Kabbalah. Nos daremos cuenta que Yeshua está en la casa primera o principal de Bereshit. Si sumamos los valores de las letras hebreas de la palabra casa, veremos que la Bet vale 2, la Yud vale 10 y la Taf vale 400. Entonces, la sumatoria sería 412. La gematría establece que toda palabra o frase que tenga el mismo valor numérico de alguna forma está relacionada con la palabra en cuestión. Bueno, pues la palabra Yeshua vale 386, y el tetragrama, que suele pronunciarse como Hashem o Adonai, vale 26. ¿Qué pasa si sumamos estos dos números muy importantes? Pues como ya se lo imaginan,
O como ya vieron en la clase número 14, la sumatoria es también 412. Esto indica que esa casa es Yeshua y Yud Hei Vav Hei a la misma vez, como pueden observar en la diapositiva. Curiosamente, en el mundo físico, nuestras casas se hacen de piedra. Sí, hay casas de madera y podrías pensar que hay muchos otros materiales, y es totalmente válido. Pero un ejemplo de casa fuerte, natural, sin necesidad de acero, que se obtiene con procesos industriales más o menos complicados o de otros materiales de la construcción, son precisamente las casas hechas de piedra. Bueno, la piedra de Israel es Yeshua, y no cualquier piedra, sino la piedra angular. Piedra en hebreo se dice Eben, que se escribe con las letras Aleph, Bet y Nun Sofit. Aleph con Bet forman la palabra hebrea Ab, que significa padre, mientras que Bet con Nun Sofit forman la palabra hebrea Ben, que significa hijo. Vemos que la piedra contiene al Padre y al Hijo en unidad. Por eso la creencia judía de que por debajo de una piedra baja la bendición. Esta creencia no es descabellada, y esta es una explicación de ello. Recién vimos que Bait es 412, y 412 es Yeshua y Yud Hei Vav Hei. Ahora vemos que Eben, una palabra muy relacionada con Bait, casa, también contiene al Padre y al Hijo en unidad. Sin llegar a hacer la permutación de la palabra Bereshit para formar las dos palabras Rosh Bait, podemos ver sin dudas a la palabra Rosh dentro de la palabra Bait, algo que tiene otro profundo significado, y es que dentro de la casa está la cabeza de manera manifestada. Podemos tomar la palabra Bait como este mundo físico, y Rosh como Yeshua, que es la cabeza de la creación, como vimos anteriormente cuando hablamos de Bereshit, y como vimos en la clase número 13 del canal. Ya hablaremos de Malhut y Binah en otra ocasión, y nombro ahora estas dos sefirot porque están relacionadas con los términos que recién mencioné, creación y mundo físico. Sabemos que ya la letra hebrea Resh de por sí sola significa Rosh, cabeza, y no cualquier cabeza, sino cabeza de hombre. Esto nos enlaza entonces directamente con la palabra Israel, que uno de sus significados místicos es, casualmente, entre comillas, Rosh Li, mi cabeza. Ya hablaremos también sobre esto más adelante, y no en otro video, sino en este mismo. Por si fuese poco, Mesías, Mashiach en hebreo, que significa ungido, se puede leer como Yesh Moa si le hacemos ciertas permutaciones de letras. Esto significa hay cerebro. Ciertamente, si hay cabeza, hay cerebro. Todos estos términos están relacionados entre sí, y ya veremos en su momento el árbol de la vida, que también se relaciona con todos estos términos, pues simboliza al hombre. Esta idea de que dentro de la casa, o sea, dentro de nuestro mundo físico, está la cabeza de toda la creación, se puede ver de alguna forma también en Colosenses 2:9. Así que les recomiendo que vayan a leer el pasaje bíblico. Esto además se manifiesta en la propia letra hebrea Bet, que por sí sola significa casa y creación. Esta es una letra doble, y su sonido es fuerte precisamente cuando tiene dentro un punto que se llama Dagesh. Si aún no lo saben, sepan que cualquier punto es una Yud, y la Yud es la semilla, el árbol de la vida, la mano derecha, y por tanto, Yeshua. Una confirmación adicional sería el propio nombre de la letra Bet, que se escribe con Bet y Taf, pero también con Bet, Yud y Taf, y esta última forma, con la Yud visible, es mucho más conocida. Ahora me correspondería hablar del Shema Yisrael y de la letra Aleph según el orden de la clase número 14 del canal, y si bien este es un resumen, como dije, es además una clase completamente nueva, y por tanto tendremos ciertas variaciones. Les hablaré de estos temas más adelante en la siguiente sección que abordaremos, ya que tocamos el nombre Israel. En la clase número 15 vimos varios de los significados del nombre Israel de acuerdo a las letras hebreas. Sin dudas un nombre precioso con un simbolismo muy profundo. Israel no es solo un patriarca bíblico, ni es solo un país en Medio Oriente. Israel es un estado de conciencia. Si bien los hijos de Israel conllevaron a 12 tribus posteriores, estas forman un ejad o unidad con su padre Israel. 12 más 1 es igual a 13. También podemos decir que las 12 casas de Israel son una con Hashem, lo que nos hace ver la correspondencia directa entre Israel y Hashem, que es Yud Hei Vav Hei. Hay un nivel de alma, digámosle ahora más básico, que se llama Yaakov o Jacob,
pero luego este asciende a nivel Israel. Israel se puede leer como Yashar El, que significa directo a Dios, como me lo enseñó mi maestro Goslan. Y por tanto no hay ningún intermediario entre esa relación entre este pueblo o estado de conciencia y Adonai, Yud-Hei Vav-Hei. También Yashar El puede significar justo o recto de Dios. Y como Israel es un estado de conciencia superior al que podrían llegar las personas, pues podría verse en plural cuando nos referimos a un pueblo, o sea, los justos o los rectos de Dios. Así me lo enseñó Ariel Kanievsky. Haciendo ahora una permutación de letras, podremos obtener Rosh Li, que significa mi cabeza, como ya había dicho anteriormente. Recuerden que Jacob viene de Ekef, que significa talón, y cuando Jacob asciende a nivel Israel pasa del talón a la cabeza. Mi cabeza, la cabeza de Hashem, o la cabeza de la creación. El hecho de que Jacob haya sido renombrado o que se le haya agregado el nombre Israel lo hace pasar espiritualmente de la posición del talón a la cabeza. Esta es una enseñanza ampliamente difundida por los maestros de Kabbalah, algo que está también en concordancia con Bereshit. Hace un rato afirmaba que en Bereshit estaba Yeshua, y sí, pero también Israel, pues hay una correspondencia entre Bet Reshit, Rosh Bait, Yashar El y Rosh Li, sin contar que tanto Yeshua como Israel y Bereshit contienen la partícula Yud Shin, que en el caso de Bereshit aparece invertida, Shin Yud, pero de todas formas la Yud es la letra principal, muy superior, aunque la Shin sea clasificada como una letra madre y la Yud sea una letra simple o elemental. De hecho, ya dentro de la Shin está la letra Yud, sin contar que todas las letras hebreas, sin excepción, comienzan por una Yud. Esta correspondencia directa entre Yeshua e Israel será el tema central que plantearé a continuación. Veamos ahora las partículas y las letras dentro de la palabra Israel, algo que de alguna forma ya traté en la clase número 15 del canal, pero ahora profundizaremos mucho más. Como pueden observar en la imagen que les muestro ahora en pantalla, Yud Shin, pronunciado Yesh, significa hay o existe. Esta partícula es además un nombre de Dios operativo en la Sefirá Jommá, la sabiduría. Y en la descripción de este video les dejo la clase del maestro Goslan de la cual aprendí esto. En Jommá también está el Shem o nombre de Dios Yud-Hei, pronunciado Ya, aunque esto es de mayor dominio público. Jommá es la esfera o dimensión que aparece en la imagen que están observando de color rojo, aunque el rojo no es el color con que se suele representar normalmente esta sefirá. Simplemente le asigné este color para hacerlo más interactivo y que contraste más con el azul de Gesed, que está debajo. No hay que ser un erudito para darse cuenta de la relación directa de Yesh con Yeshua. Recuerden que en Jommá no existe la dualidad de Binah, así que todo allí es unidad. Yeshua es uno con Yud-Hei Vav-Hei. Lo demostré de manera numerológica anteriormente en la palabra Bait, casa. La siguiente letra de la palabra Israel después de la Yud y la Shin es la Resh. La Resh de por sí sola, como dijimos, significa cabeza, Rosh. A continuación de ella está la partícula o nombre de Dios Aleph Lamed, pronunciado El, que significa Dios o poder. Este Shem o nombre pertenece o se ubica normalmente en la Sefirá Gesed, que es la de color azul que están viendo en la diapositiva. Esta dimensión es la de la bondad o misericordia. El día 1 de la creación corresponde con Gesed y, por tanto, también la primera palabra de la Torá que tanto hemos analizado, Bereshit. Hay una aplicación y un libro llamado Sefard, el software divino, en el que unos muchachos españoles decodificaron la Biblia hebrea, o Tanaj, mediante números binarios y píxeles en espejo. En el mismo podemos observar que en las primeras 4 palabras de la Torá, o sea, Bereshit bara Elohim et, incluso sin tener que hacerle su imagen especular, aparece el nombre de Dios El, que comprende las letras Aleph Lamed. En Kabbalah suele enseñarse que el día 1 de la creación se corresponde con la Sefirá Gesed. Ya de alguna forma Sefard, el software divino, lo comprueba mediante este método ingenioso. Por cierto, abriendo un paréntesis, día 1 en hebreo se dice Yomehat, y como pueden apreciar, me he agregado estas 2 palabras a mi nombre real, Yariel, para obtener un nombre con el que ustedes me puedan identificar y diferenciar.
De todas formas, las iniciales de mi nombre completo son precisamente YVM, que si las transliteramos al hebreo forman la palabra Yom, día, y como es la unidad de todo mi nombre, pues Ehad, que significa uno y unidad. Cierro paréntesis. Pasemos ahora al Shema Israel, que no es una simple oración para el pueblo judío, sino la declaración de fe más fundamental y sagrada de todo el judaísmo. Pueden encontrarlo en Deuteronomio 6:4. Aquí se establece que Hashem es uno y único, en contraposición a la idea posterior de la Trinidad cristiana. Para que queden claros en mi posición, ¿creo yo en la Trinidad? Sí, absolutamente. Quienes la inventaron, entre comillas, no estaban locos, sino muy cuerdos y eran sin duda tremendos cabalistas. Sí, creo que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también creo que Hashem es uno, tal y como lo establece esta declaración de fe. Entender que Hashem es uno nos hace no idolatrar a otros entes por debajo de Hashem. Aparentemente hay una contradicción aquí, pues creo en la Trinidad y que Hashem es uno y único, pero en realidad no hay contradicción alguna, porque, para empezar, Ehad significa también unidad. Así que esta Trinidad es unidad. Ya me explicaré mejor en unos minutos. Mi maestro Golan me ha enseñado que cuando aparece una contradicción, ésta se disuelve en un estado superior de conciencia, por lo que es en realidad una aparente contradicción. Y digo aparente porque no existe, al menos no a nivel del Padre, donde todo es unidad, amor y armonía. El mismo judaísmo ortodoxo, y por tanto la misma Kabbalah ortodoxa, tiene varias contradicciones aparentes. Pues saben que el nombre de su Dios es Yud-Hei-Vav-Hei. Sí, el nombre que no tiene pronunciación actual y que se perdió con el tiempo y en su lugar se pronuncia Hashem o Adonai. Pero la contradicción no reside aquí exactamente, sino en el hecho de que saben perfectamente que Yud-Hei-Vav-Hei tiene correspondencia con el árbol de la vida, porque así lo enseñan los cabalistas ortodoxos. Y saben que el árbol de la vida es un hombre. En el judaísmo está la idea de un Dios antropomórfico, que no es el Dios infinito, el Dios del Ein Sof. A este Dios antropomórfico de la Merkabah lo han intentado ocultar un poco de cierta forma, como lo explica el maestro Mario Sabán en alguna de sus clases. Para colmo, tienen este concepto del Mesías, que es el rey verdadero, a quien deben obediencia y delante de quien se deben inclinar. Pero, ¿en serio? ¿Inclinarse delante de un hombre? Es algo raro que un judío se incline delante de un hombre, porque solo se inclina delante de Hashem, y Hashem es invisible y no tiene forma definida, pero a su vez Hashem es Yud-Hei-Vav-Hei. Y repito, Yud-Hei-Vav-Hei es un hombre. Es raro, ¿verdad? Bueno, Yeshua es ese hombre que los ortodoxos han rechazado y no quieren inclinarse delante de él. Pero dejemos esto aquí por ahora y más tarde retomaremos el tema. En definitiva, para los judíos ortodoxos, el Mesías es un hombre común que no ha llegado todavía. Sin embargo, han proclamado Mesías a varias personas a lo largo de la historia, y no a pocos. Por otro lado, la Kabbalah sabe perfectamente, y así lo enseña también, que el nivel de alma del Mesías es Yehidá, unión con Dios, y que se ubica en Keter. Así que no es un hombre común nada, sino que es especial. Y esto es otra aparente contradicción. A su vez, muchos dudan que el Padre infinito pueda habitar en un cuerpo finito. ¿Cómo es posible que algo infinito habite en algo que es finito? Otra contradicción aparente. Esto no se puede ni imaginar, porque lo están viendo como algo físico. No puedes meter algo demasiado grande dentro de algo demasiado pequeño. Pero si el Dios infinito es todopoderoso, entonces puede hacerse finito, sin dudas. Algunos han llegado a plantear incluso que no es todopoderoso, porque ya estableció unos principios o leyes y se rige por ellos. Incluso tienen otras teorías que ponen al ser humano en el centro de la cuestión, afirmando que no puede hacer todo lo que quiera este Dios porque depende de nosotros en cierto sentido. Todo esto sin contar
que lo que se tradujo como todopoderoso es el Shem operativo en Yesod, el Shaddai. Otra cosa que podría tomarse como justificación ante tal planteamiento. Vaya, aún sin ser conscientes de ello. Asimismo, enseñan que el alma de cada ser humano es mucho más grande que su cuerpo físico. Y por tanto, el cuerpo físico es solo la parte inferior de esa alma que es o puede llegar a ser inmensa. Son algunas de estas aparentes contradicciones. Y hay muchas más. Lo que quiero decir es que en la mente de nosotros puede haber una igualdad entre A y B, y otra igualdad entre B y C. Sin embargo, puede estar grabado en otra dirección de memoria que A es distinto de C, resultando en una contradicción. No, el judaísmo no cree en la Trinidad cristiana, pero a su vez tienen términos y conceptos equivalentes. Ciertamente tienen al Padre, ya sea que se refieran al Dios infinito del Ein Sof, a Yud Hei Vav Hei, o simplemente al Parsuf Abba de la Sefirah Jomá. Tienen el término Ben Yah, hijo de Dios. De hecho, es uno de los significados de Binah, como ya se había dicho. Y no por último, menos importante, tienen el término Ruach HaKodesh, cuya traducción es literalmente Espíritu Santo, e incluso la Shehinah, que sería algo así como la presencia divina femenina vinculada a este mundo físico. Vaya, que la Shehinah sería algo así como el equivalente a María, la madre de Jesús. Y no, en lo personal no rezo ni oro a María o en nombre de ella, simplemente les traigo a la mesa estos equivalentes. En lo personal, yo dirijo mis oraciones al Padre, y así debe ser siempre, y al finalizar lo hago en nombre de Yeshua. ¿Por qué? Primero, por su mérito que es el más grande de todos. Segundo, porque creo profundamente que el Padre y el Hijo son uno. Tercero, porque nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Y cuarto, porque de alguna forma tenemos una chispa del Mesías en nuestro interior. Y no de cualquier Mesías, sino el Mesías, o mejor dicho, el Rey Mesías, para diferenciarlo de otros Mesías que han habido en la historia. El Rey Mesías es Yeshua. Además, Yeshua está presente en nuestros corazones y en todo nuestro ser, pues el cuerpo nuestro, de los creyentes en Yeshua, constituye el cuerpo de Yeshua. Vemos aquí esta creencia mía, y de muchos, de dos que son uno, el Padre y el Hijo. Pero, ¿tres que son uno ya sería demasiado, no? Pues no, aún no, pues el Espíritu Santo puede ser tomado en ocasiones como la Shehinah, y en ocasiones como el Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo propiamente, y que sería la presencia del Padre o de Yeshua aquí mismo en la tierra, aun cuando no lo veamos directamente con nuestros ojos físicos, aunque sí percibamos constantemente los milagros que es capaz de realizar. De todas formas, sigue habiendo esta dicotomía de que las dos letras Hei del tetragrama, Yud Hei Vav Hei, son letras de Binah y Malhut respectivamente, así que están vinculadas de alguna forma a lo femenino, no solo al Padre y al Hijo directamente, que serían la Yud y la Vav. Véase la Vav ahora como la misma Yud en movimiento que desciende o asciende, conecta y que representa al hombre. Aunque sabemos que la misma Hei es una Yud que se oculta. Así nos lo enseñó también Mario Sabán. Todo sigue tratándose de la Yud. A fin de cuentas, tanto Binah como Malhut son dimensiones dentro del árbol de la vida, que continúa siendo un hombre. Y este hombre es el Hijo. Pero espera, Yud Hei Vav Hei es Hashem y, por tanto, el Padre. De nuevo, el Padre y el Hijo son uno. Recuerden la palabra Eben, piedra. De hecho, aquí en la tierra, un hijo se vuelve un padre eventualmente, cuando se casa y tiene su primer hijo. Como es abajo, es arriba. Entonces, Yud Hei Vav Hei, aun cuando es el Hijo, es también el Padre. No hay contradicción alguna. Yeshua es la palabra que emana de la boca del Padre. Yeshua es el Or Ein Sof, la luz del mundo infinito. Y es Yud Hei Vav Hei. Todo fue creado por medio de la palabra, que es la luz del mundo infinito. No estoy hablando ahora de la luz física exactamente, sino de la luz divina. La luz que emana del Padre es el Hijo, y a su vez es el mismo Padre porque emana de Él. Entonces, la luz es la palabra y es el Hijo, y como la palabra creó este mundo, podemos decir que el Hijo es ahora nuestro Padre, el Creador.
Podría esto causar un poco de confusión al principio, pero échenle cabeza, piensen. Regresando nuevamente al Shema, aquí se establece que Hashem es uno, ya eso lo saben, pero ahora les recomiendo que profundicen en esta frase, viendo cada segmento o palabra de la misma desde el punto de vista místico. En Kabbalah se enseña que Shema, que significa escucha, es un código en realidad. De ahí que la letra Ayin de la palabra Shema sea de un tamaño mucho mayor que las demás letras anteriores de la misma palabra. Resultando entonces en Shem Ayin, que significa nombre Ayin y, por tanto, nombre 70, ya que la Ayin es el número 70 también. ¿Qué es Shem 70? Bueno, les propongo verlo como el nombre que llegó a las 70 naciones, el nombre por el cual Israel conecta o conectó con las 70 naciones del mundo, Yeshua. De hecho, es uno de los significados de la palabra Yeshua teniendo en cuenta las propias letras hebreas del nombre, más allá del significado global que es salvación. Y a esto lo vimos en clases anteriores, y lo volveremos a ver un poquito más adelante en este video. Otra forma de verlo, muy similar, aunque ligeramente diferente, es que el nombre de Yeshua lleva la letra Ayin al final, resultando entonces en una especie de recordatorio y a su vez una advertencia al pueblo de Israel que no le quiten la letra Ayin al nombre de Yeshua, pues ojo por ojo y diente por diente como lo establece la misma Torá. Quitarle la letra Ayin a Yeshua para dejarlo solamente en Yeshu sería motivo de retirada de la visión espiritual o de la profecía misma. No olvidemos que la letra Ayin significa ojo. Para colmo, Yeshua tiene Shin, que significa diente. Y a propósito, ahora les pido escudriñen bien ese pasaje en hebreo, porque debe haber algo oculto allí referente a Yeshua. Para quien no lo sepa, muchos ortodoxos tienden a decirle Yeshu a Yeshua, y no precisamente como cariño, sino de manera despectiva. Pues a alguien se le ocurrió un día coger estas tres primeras letras del nombre Yeshua, o sea, Yeshu, Yud, Shin, Vav, como un acrónimo que significa que su nombre y sus recuerdos sean borrados. Intención muy mala en realidad, aunque Yeshua está por encima del mal. Nada puede hacerle daño alguno, además del hecho de que tan solo el término Yeshu contiene desde el punto de vista positivo el potencial de que existe el hombre, porque Yesh, Yud, Shin significa hay o existe, y esa U de Yeshu es la letra Vav, que de por sí sola significa conexión y hombre, como ya había dicho. Aunque deseen borrarlo, no podrán nunca, porque siguen diciendo que existe el hombre que conecta. Y el hecho de que le quiten la Ayin no llega a afectar a Yeshua, sino a ellos mismos, pues como dije, se les retira la visión espiritual y la profecía. Mientras más lo niegan, más lo confirman. Dicho esto, ¿podrías explicar este hecho de que le digan Yeshu desde un punto de vista espiritual y más positivo, aunque aún un poco retorcido, como una forma de no reconocer que llegó a las 70 naciones, sino que es de ellos, porque sus almas lo desean, lo añoran? Ya de por sí en Yom Kippur, que es el día más sagrado del año para el pueblo judío, y que no es casualidad que sea el 10 de Tishrei, recuerden, 10 es Yud y Yud es Yeshua. En este día la energía del número 10 alcanza su máximo esplendor. Este es el día de la expiación de los pecados. ¿Quién es el que limpia los pecados? De nuevo, Yeshua. El único que salva es Yeshua. Este día ellos, los judíos, no se bañan, no visten cuero, no se echan perfume, no toman bebidas y no comen, pues es un día completo de ayuno. ¿Por qué están en ayuno? Porque no tienen a Yeshua con ellos. Se afligen en sus corazones porque no lo tienen consigo, sin ni siquiera ser conscientes de ello, de que es por Yeshua, por su ausencia que es aparente, por supuesto que sí, porque estoy convencido de que Yeshua los ama, no los rechaza y los va a salvar a todos. Y así lo creo yo con todo mi corazón. Lo que pasó fue que Yeshua ocultó su rostro de ellos, de ahí que hayan olvidado la pronunciación del tetragrama. O puede que no lo hayan olvidado como pueblo, pero igual no lo pronuncian. El pueblo judío tiene como símbolo al león, y ese león es Yeshua. Yeshua es el león de la casa de Judá. Además,
Otro nombre que sabemos que también pertenece a Jerusalén o Jerusalén es precisamente Ariel, que significa león de Dios. Es sabido de judíos ortodoxos, incluso rabinos, que han descubierto a Yeshua, y cuando lo revelan, la comunidad ortodoxa los ha rechazado, perseguido y mucho más. Estoy seguro que no pocos ortodoxos ya lo saben, que su Mesías es Yeshua, pero temen decirlo y lo callan. Otros deben estar en el proceso, cuestionándose las bases del propio judaísmo ortodoxo y abriéndose un poco mentalmente, aunque sea, hacia Yeshua, pero igual lo callan. No todo el mundo está dispuesto a ser un paria dentro de su propia comunidad. Piensen incluso que la religión monoteísta que más se radicaliza es el Islam, y Yeshua se les está revelando a muchos de ellos, sacándolos de esa religión. De alguna forma es más fácil para un musulmán convertirse al cristianismo que al propio judaísmo, aun cuando es sabido que Yeshua era un judío devoto, al menos cuando estuvo físicamente en Israel hace unos 2000 y pico de años según la cuenta oficial del calendario gregoriano. Pero esto sucede así, en mi opinión, porque ya los musulmanes tienen a Jesús, Yeshua, en común con los cristianos, aunque lo conocen como Isa, y ciertamente no lo ven de la misma forma que lo ve el cristianismo normalmente, cosa que cuando se les revela Yeshua y ese amor incondicional que lo caracteriza, les cambia la vida completamente y les son perdonados todos los pecados. Además, es Yeshua quien conecta con las 70 naciones, y los países islámicos pertenecen a las 70 naciones. Por otro lado, aunque en la misma línea del Shema, este podría establecer, además, y así también lo siento en mi corazón, que Yeshua, Shem Ayin, Israel y Yud Hei Vav Hei son un Ejad en realidad, algo así como un tipo de Trinidad, pero que sean tres no quiere decir que los tomemos separadamente, porque continúan siendo una unidad, Ejad. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Ejad. Podría sacar a Israel de la ecuación y ver solamente que Yeshua es Yud Hei Vav Hei, y está bien también, pero prefiero incluir a Israel para estar más en sintonía con la palabra Ejad, que se escribe con 3 letras, Aleph, Het, Dalet, y con la propia letra Aleph, que, si bien es una sola letra, está formada por Yud, Vav, Yud, o bien Yud, Vav, Dalet. Puedes ver a Yud, Vav, Yud con un carácter trinitario, dado que son 3 letras, pero como la Yud superior es la misma Yud inferior, podrías verlo con 2 letras en realidad, el Padre y el Hijo. Pero cuando lo ves como Yud Vav Dalet, entonces no queda duda de que son 3 letras diferentes, y por ende este carácter trinitario se ve mucho más marcado. Cuando vas al nombre de la propia letra Aleph, se escribe como Aleph Lamed Pe Sofit, y si sumas los valores de estas 3 letras aplicando gematría estándar, queda 1 más 30 más 80 igual 111. Y este número puede verse como 3 veces 1. En otras palabras, la propia Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o bien Yeshua, Israel y Yud Hei Vav Hei. Por otro lado, Yud Hei Vav Hei, si bien son 4 letras, la Hei se repite. Podemos ver aquí otra especie de Trinidad, Yud Hei Vav. Veamos algunas pautas sobre esta letra que tienen que ver propiamente con el Shema y la Trinidad escondida dentro de esta declaración de fe. Pero antes, veamos 2 cosas más sobre el código Shem Ayin. Yeshua es el nombre sobre todo nombre. Bueno, Shem significa nombre y Ayin hace referencia a Ayin Lamed, que significa sobre. Entonces establece que Yeshua es el Shem sobre Israel. O podrías verlo como que es Yeshua el Shem sobre Israel e incluso sobre Yud Hei Vav Hei. De ahí que sea el nombre sobre todo nombre. Si vemos a Yud Hei Vav Hei como el Padre, ya sabemos que tanto en la palabra Bereshit como en la palabra o nombre Israel está codificado que Yeshua es la cabeza o está a la cabeza de Dios o de la creación. Yo sé que estas formas de ver el Shema podrían causarles conflicto a muchos religiosos de mente cuadrada. Shem Ayin, Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ejad, o sea, el nombre sobre Israel, Yeshua, Hashem Eloheinu, Hashem Ejad, que significaría que el nombre sobre Israel, Yeshua, es Hashem, nuestro Dios, porque Hashem es uno.
o bien significaría que el nombre sobre todo nombre, incluso sobre los nombres Israel y Yud-Hei-Vav-Hei, es precisamente Yeshua. Todas estas interpretaciones son igualmente válidas. Ayin Lamed, en este mismo contexto, sería la raíz bilítera de la palabra Elión, que significa el que está por encima o el Altísimo. Ya veremos esto también más adelante detenidamente. Otra forma de ver esta cuestión es que Shem Ayin o Shem 70 podría hacer referencia al Shem número 70 de los 72 Shemot, que si bien es un ángel de nivel superior, lo cierto es que no estamos hablando directamente del ángel, cuyo nombre termina con Yud-Hei en el caso específico del número 70, sino del poder mismo. Me explico mejor. Sabemos que estos 72 Shemot son tríadas de letras, las raíces de los nombres angélicos que a veces terminan con Ya y a veces terminan con Él. O sea, que en ningún momento estaríamos hablando del ángel en sí, sino del poder que contiene este. Estas tres letras que corresponden al Shem número 70 de los 72 Shemot son Yud Bet Mem, que, si lo vemos así, letra por letra, significaría estos tres conceptos: Yeshua, Ben, Mashiach. O sea, que Yeshua es el Hijo y es el Mesías. O bien puedes ver esa Mem como la Mem de la palabra Melech, que significa rey, en cuyo caso no cambiaría para nada la esencia, porque el Mesías es el rey verdadero. De hecho, es enseñado por algunos maestros que cuando decimos Melech Haolam en cada bendición, en realidad nos estamos refiriendo al Mesías, aunque también al Padre Superior, claro está. Curiosamente, este Shem 70 de los 72 Shemot tiene que ver mucho con el éxito en los negocios y la eliminación de los bloqueos en los temas de dinero. O sea, que aquí tenemos otra explicación, aunque no es la única, del por qué Israel es un nivel de conciencia, un pueblo y un país que prospera siempre en el mundo físico, haciéndose rico y hasta poderoso. El Shema es la declaración de fe del pueblo judío, que debiera ser la de los cristianos también, porque Yeshua, como buen judío que era cuando vino a la tierra en forma humana, así lo enseñó. La palabra Shema, vista como el código Shem Ayin, no es ni siquiera un invento mío, pues así lo enseña mi querido maestro Golan en una de sus clases que son maravillosas y muy válidas. No quiero para nada desacreditar lo que enseñó el maestro, como dije, sus enseñanzas son muy válidas. El amado maestro Golan no toma este Shem Ayin como algo vinculado a Yeshua. Esto es algo más que yo, Yariel Yomehat, aporto, y que aporta por ende la Escuela Pinera de Kabbalah Or Lekulam. No tiene todo el mundo que estar de acuerdo con mi visión. Pueden discrepar, como a veces yo discrepo de algunos de mis maestros. No todos tenemos que pensar igual. Eso sí, que la diferencia de opiniones no genere conflictos, problemas o discusiones feas entre las personas. Recuerden, no hay contradicciones en la Kabbalah. Siempre hay una forma de unificarlo todo, aunque no sepamos en ese momento cómo hacerlo. A medida que nos elevamos en conciencia, vamos viendo más claramente la forma o formas de unificar una cosa con la otra, por muy diferentes que sean. Ahora piensen ustedes, ¿qué le pasó a Jacob, Israel, cuando perdió, entre comillas, a su hijo amado Yosef, José? Los hermanos de José le dijeron a su padre Israel que había muerto, cuando no fue así. Lo mismo pasó y pasa con Yeshua. En realidad, no ha muerto. Y en el futuro, el pueblo de Israel se reunirá con Yeshua nuevamente, tal y como el patriarca Israel se reunió más adelante con su hijo amado Yosef en Egipto. Yosef descendió a Egipto, y sabemos que Egipto es la representación del cuerpo físico y por tanto del mundo físico. Otro elemento más para afirmar que la Yud se hizo carne. Esa Yud es Yeshua, la palabra viviente. Podemos ver la expresión descender a Egipto o simplemente bajar a Egipto como una encarnación en el mundo físico, aunque también existe otra forma de verlo y ahora lo explico. Cuando Yeshua murió en la cruz, durante los días antes de su resurrección, bajó al Seol, Hades, Gehenna, Geinom o simplemente infierno. Esto tiene un paralelismo ahora con bajar a Egipto. O sea que Egipto podemos verlo como el mundo físico pero también como el infierno.
Regresando a la forma número 1 de que Egipto es el mundo físico. Las 70 naciones serían entonces una representación de Egipto. ¿Quién llegó a Egipto y reinó? José el Justo, en hebreo Yosef Atzadik. ¿Quién llegó a las 70 naciones y reinó? Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, en hebreo. Vemos a Yeshua siendo el Mesías hijo de José, Mashiach ben Yosef, que es el Mesías sufriente. Pero Yosef, después de salir de prisión, adquirió poder y fue el segundo después de Faraón. Y se cuenta que cuando este último murió, Yosef se quedó gobernando sobre Egipto. Así que sin dudas Yeshua es también el Mashiach ben David, algo que ya ratificamos en la palabra Bereshit. Además, si bien Moisés y Josué, o sea, Moshe y Yehoshua, dicho en hebreo, son representaciones del Mesías, sabemos que Yehoshua es quien conquista la tierra prometida. Moisés, Moshe, estaría en representación de Yeshua, Jesús, como el Mashiach ben Yosef o Mesías sufriente, mientras que Yehoshua, Josué, estaría en representación de Yeshua como el Mashiach ben David o Mesías victorioso. Nosotros conocemos a Yeshua como el Mesías sufriente porque murió en la cruz, pero lo cierto es que resucitó, o sea, no permaneció muerto. De hecho, aunque muchos creen que Moisés murió, lo cierto es que muchos también afirman que no murió, porque su cuerpo no está en ninguna tumba conocida, independientemente de que haya narraciones de ángeles luchando por el cuerpo de Moisés. Lo mismo sucedió con Yeshua, no está su cuerpo. Es más, Yeshua se transfigura y habla con Moisés y Elías más adelante en la historia. Pero si bien creemos que es una conversación normal de varias personas que están de frente o al lado o próximos en distancia de alguna forma, lo cierto es que la palabra transfiguración nos da a entender otra cosa muy diferente. Y ni siquiera ver otros paralelismos entre Moisés y Yeshua, como las respectivas matanzas de niños que se realizaron cuando ambos nacieron, para impedir que nacieran ellos. Pero, ¿por qué en el caso de Moisés y su sustituto, Yehoshua, Josué, aparece Moisés primero y luego Yehoshua? ¿Y por qué, sin embargo, el nombre Yeshua, Jesús, es el que aparece primero más tarde en correspondencia con Moisés? Entonces, aparentemente no se conoce el nombre de quien viene al final de los tiempos, el Mesías victorioso. Piensen. Y es que el misterio reside en que quien volverá a venir es Yeshua mismo. El que tenga ojos que vea. Amigos, todo está dispuesto de forma tal que solo lo ve quien tenga entendimiento, sabiduría y fe sobre todas las cosas. ¿Cómo explicas el hecho de que Yehoshua, Josué, haya sido el sustituto de Moisés y quien conquistó la tierra prometida? Es porque Yeshua es quien conquistará la otra tierra prometida al final de los tiempos. Además, también está el hecho de que el mismo personaje de la Torá ni siquiera se llamaba Yehoshua, Josué al comienzo, sino que tenía otro nombre, Hoshea, a veces traducido como Oseas u Oseías. Si bien ya su nombre estaba vinculado al significado de salvación, necesitaba esa letra Yud, una letra de tierra, para llevar a cabo la propia conquista de la tierra prometida. A su vez, al anteponer la letra Yud, le da poder sobre el futuro. Y vaya que fue así, porque más adelante en la historia llegaría Yeshua, Jesús. Es más, que les voy a dar más claves. El nombre Ejie Asher Ejie, que le fue dado a Moisés y que se tradujo como yo soy el que soy, sabemos que en realidad significa seré el que seré. Y la explicación es porque Yeshua estaba aún por venir. Me refiero al Yeshua físico, que no había llegado aún, mas sin embargo estaba hablando con Moisés. Puedes verlo de dos formas. No había llegado Yehoshua, Josué, el sustituto directo de Moisés, quien conquistó la tierra prometida, Israel, y también puedes verlo más espaciadamente en la historia como que no había llegado Yeshua, Jesús, que es fundamental para la manifestación del reino, el reino milenial, el mundo venidero o bien el reino de los cielos, que, si bien estos términos no son sinónimos, sí están estrechamente relacionados. Jesús, Yeshua, es fundamental para que conquistemos esa tierra prometida. Por otro lado, Moisés, Moshe, se escribe con Men, Shin, Hei, las mismas letras que Hashem, que se escribe con He,
Shin y Mem. O sea, que Moisés sería una permutación de Hashem. Moshe, desde cierto punto de vista, está en posición de Hashem. Y Hashem significa el nombre, como ya he dicho tantas veces aquí. Y hace referencia a Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, el hijo espiritual y sustituto de Moshe es Yehoshua, que es la versión más antigua del nombre Yeshua. Saquen conclusiones. Profundizando ahora en el personaje arquetípico de la Torá, Yehoshua bin Nun, o sea, Josué hijo de Nun, el sustituto de Moisés, su padre se llamaba Nun, y no podemos ignorar tampoco este hecho, pues algunos cabalistas establecen que el cuerpo de Yeshua, Jesús, pertenece a Malhut de Binah. Binah es la sefirá del entendimiento, la madre cósmica, y por si fuese poco, la letra hebrea Nun, que vale 50, representa a Binah, la puerta número 50, después de otras 49 anteriores relacionadas con la cuenta del Homer. Estas se conocen en Kabbalah como las 50 puertas del entendimiento. Es sabido también que Binah es Ben Yah, hijo de Dios. No quiero extenderme en estos paralelismos y significados profundos, porque hablaremos sobre esto en otro video del canal. Además, Nun significa pez, y este es un símbolo también vinculado al Mesías. No por gusto tampoco aparece el nombre Yinon, que es otro de los nombres que tiene el Mesías. Y de este nombre también hablaremos en otro video. No veremos ahora todos los demás aspectos de la vida terrenal de Yeshua, que tienen correspondencias con la Torá, para no extender demasiado este video. Pasemos ahora a la letra Aleph como una correspondencia directa con el Shema. Los sabios enseñan que podemos ver la Yud superior de la letra Aleph en representación de Hashem, o sea, Yud Hei Vav Hei, mientras que la Vav, que vale 6, representa el 6 de Sivan, y el monte Sinaí, el día y el lugar que se entregó la Torá al pueblo de Israel. Por tanto, veamos la Yud inferior en representación de Israel, o bien en representación del Yehudí. A fin de cuentas, el Yehudí es el judío propiamente, de la tribu de Judá, o Yehudá en hebreo. Yehudá es la tribu dominante del pueblo de Israel, a la que se le dio la bendición para que llevara el cetro, y la que custodió la Torá en su idioma original todo este tiempo, y guardó sus mandamientos además. Si bien Israel no es sinónimo de judío, hoy en día es el judío quien representa más a Israel. No por gusto se dice en la actualidad que el único estado judío del mundo es el estado de Israel. Por otro lado, se dice que ya en el actual Israel están todas las tribus. Y sí, pienso que debe ser así, pero como una pequeña representación de lo que está en el resto del mundo en mayor proporción. Incluso los propios judíos no han regresado completamente a Israel, y una buena parte está aún diseminada por muchos países. Pienso que así debe suceder con el resto de tribus. De todas formas, recuerden que Israel no es solo un país, sino un nivel superior de conciencia, y es el nombre de nuestra alma en ese estado superior de conciencia. Aún así, el verdadero nombre de este planeta, del sistema solar y de toda la región más allá del mismo, hasta sus confines próximos a la estrella Sirio, se llama Israel. O al menos así lo veo yo. El sistema solar de Sirio correspondería con el país Siria que tiene fronteras con Israel. Ya hablé un poco sobre esto en un artículo por la página oficial de Facebook de la Escuela Pinera de Kabbalah antes de crear este canal de YouTube, y más adelante se los traeré por aquí también. Regresando a la letra Aleph, podemos tomar esa Vav en medio de la propia Aleph como Israel. No pasa nada. Hay muchas formas de verlo. A fin de cuentas, es Israel quien conecta con los mundos superiores. Israel es un estado de conciencia y es el hombre verdadero, el heredero principal, quien se ganó la primogenitura. Y de corazón pienso que una explicación más del por qué constantemente en la Torá el hijo menor es quien se lleva la primogenitura es para enseñarnos que quien vino último a esta tierra, Yeshua, es el primogénito, el primero y el último, Aleph Taf, el alfa y la omega. Si quieres ver la Yud inferior como Israel y la Vav como el hombre Yehudí, el judío, que es el que tiene el cetro de entre sus hermanos, está bien también. Lo que estoy tratando de enseñarles es que todo es lo mismo y podemos verlo desde varios puntos de vista. En definitiva, estamos hablando de la Aleph, de la unidad, Ejad. Podemos tomar sin dudas la Yud como Yeshua, como tanto hemos planteado en este video, desde el comienzo cuando vimos la palabra Bereshit. Entonces vemos a Yeshua arriba como la Yud superior, el nombre sobre todo nombre, y lo vemos abajo como el hombre que está en esta dimensión física. La Yud superior corresponde con la Yud de Keter Homá,
mientras que la Yud inferior corresponde con la Yud de Malhut. La Vav, el hombre, es Yud Hei Vav Hei propiamente, que es el nombre de Dios que conecta los mundos superiores con este mundo físico. Tanto Keter como Honma y las demás Sefirot hasta Malhut son aspectos internos de Yud Hei Vav Hei, el árbol de la vida. Como Yeshua descendió sobre el pueblo de Israel, como parte del mismo, puedes tomar esa Yud inferior como Israel nuevamente, resultando en Yeshua, la Yud superior, que es el hombre, Yud Hei Vav Hei, la Vav de la Aleph, que desciende sobre el pueblo de Israel, o el nivel de conciencia Israel, la Yud inferior. En fin, que hay varias formas de ver esta especie de trinidad, Yeshua, Israel y Yud Hei Vav Hei, y que haya incluido al Yehudí o a la tribu de Yehudá por extensión, o a Yosef, no cambia para nada este hecho, puesto que son niveles, o más bien subniveles dentro de Israel. Vean las siguientes diapositivas. Para concluir esta sección sobre la letra Aleph, decirles que la misma no solo está formada por una Yud superior, una Vav en medio y una Yud inferior, sino también por una Yud superior, una Vav en medio y una Dalet inferior. Que la Yud inferior pueda ser tomada en ocasiones como una Yud y en ocasiones como una Dalet simboliza a la Yud entrando por la puerta al mundo físico, dado que la letra Dalet, que vale 4, significa Delet, puerta, y hace referencia a este mundo físico con sus 4 puntos cardinales, o a sus 3 dimensiones espaciales y una temporal, aunque también la Dalet representa al pobre, y en este aspecto de la Yud inferior al Mesías sufriente, Mashiach ben Yosef. Yud Vav Dalet forma la palabra Yud, que es el nombre hebreo de la letra. Así vemos que las partes de la propia Aleph son una unidad o un punto en la letra Yud. Ya habíamos dicho que la Yud es el punto que lo inicia todo, la semilla, y por tanto la Aleph es la Yud y la Yud es la Aleph. Esto tiene grandes connotaciones relacionadas con todo lo que hemos planteado desde el inicio de este video o de la clase número 13 del canal. Es la letra Aleph conjuntamente con la Yud la que lo crea todo, y no conforme con esto es la Yud la que se proyecta dentro del mundo físico, que ya dije que es la misma Aleph. De ahí que haya una Yud superior y una Yud inferior, que continúa siendo la misma letra Yud, solo que están en posiciones diferentes. Otra explicación de dicha proyección o encarnación es que Aleph es Yud, y Yud es Yud Vav Dalet, que es lo mismo que punto recta plano. Y un punto fuera de un plano, unidos mediante rectas, forman un cuerpo. Por eso la Yud se encarna en un cuerpo físico. La Yud es Yeshua. Antes de pasar nuevamente al nombre Israel, quiero retomar el Shema. El mismo puede verse como el nombre sobre Israel es Yud Hei Vav Hei, nuestro Dios, porque Yud Hei Vav Hei, uno es. Esto podría tranquilizar un poquito más a los ortodoxos, aunque si bien es muy importante el hecho de que Hashem es uno, lo cierto es que a la luz de esta frase no tiene mucho sentido decir que Hashem es uno cuando no ves a Yeshua antes en esa misma frase. No pueden ignorar todo lo que dije anteriormente sobre Yeshua, y en este canal les moveré el piso a los ortodoxos principalmente, porque no podrán refutarme a Yeshua, con lo que continuaré revelando en videos posteriores. Aunque si continúan haciéndolo no pasa nada, entiendo el por qué pasa eso, pues el reconocimiento de Yeshua por parte de los ortodoxos y de todos los que no creen en él es parte de la redención final de Israel y del resto del mundo, que ya dije que también es Israel. Si usted es ortodoxo o de corte ortodoxo y tiene miedo de que pueda moverle el piso, quizás sería conveniente que dejara de ver este canal. Pero si usted cree que está firme en él mismo, quédese en el canal. Si cree que es valiente como para quedar de pie tras el recambio de losas del piso que usted pisa, valga la redundancia, pues quédese, suscríbase. Véase este piso como una simbología del sistema de creencias. Sea valiente para evolucionar y cambiar sus fundamentos religiosos estáticos. Todo el que desee crecer en conciencia tiene que romper los límites, las fronteras, los conceptos y las definiciones de su sistema de conocimiento y creencias. De la misma forma que un pollito rompe el cascarón de su huevo para poder crecer. No quiero decir que estos límites no hayan sido importantes en su momento. Claro que sí, sirvió de protección y de incubación durante un periodo, pero llega el momento en que hay que trascenderlo. Otra cosa que debo decir muy importante con respecto a las tribus de Israel. ¿Por qué crees que Yosef no está presente con su nombre literal como una tribu de Israel y en su lugar hay no una sino 2 tribus,
Efraín y Manasés. Un gran secreto reside en el hecho de que Yosef corresponde con Yeshua, como había planteado antes. Entonces, esto es otro ejemplo más de ocultamiento de Yeshua. Le fue ocultado el rostro de Yeshua al pueblo de Israel. Por otro lado, hay dos tribus que emanan de Yosef, Efraín y Manasés. Aunque Manasés haya sido el primero en nacer de los dos, la bendición de primogenitura su abuelo Israel la cambió al cruzar las manos a la hora de bendecirlos, quedando Efraín como el primogénito. En la bendición de Yosef de Génesis 49:22 hay referencia a Yeshua, y un ejemplo específico es lo que dice Génesis 49:24, de allí el pastor, la piedra de Israel. Entonces no queda duda de que se habla de Yeshua también en este pasaje, y más específicamente del cristianismo como una emanación de Yeshua, aunque Yeshua no haya fundado el cristianismo directamente. Ustedes saben que Yeshua era judío. Se me ocurre en este instante que el cristianismo está dividido en dos grandes ramas. La rama católica, que correspondería con Manasés, y la rama protestante, que correspondería con Efraín. Y es el segundo el que tiene la primogenitura ahora, a pesar de ser mucho más joven. No quiere decir que sea la única explicación posible. Claro que debe haber más secretos al respecto y por ende otras correspondencias. Tampoco quiere decir que Yeshua no esté en el resto de tribus de Israel presente, pues, como he dicho, Yeshua e Israel tienen correspondencia. Pueden ver a Yeshua en diferentes estratos de la Torá, a todos los niveles, incluso codificado entre las letras hebreas, y Génesis 49 no es la excepción. De hecho, en la bendición de Rubén pueden ver a Yeshua codificado en la frase Yeter Sed Beyeter As, que significa principal en dignidad y principal en poderío, estableciendo que no hay nadie más digno que Yeshua, ni nadie más fuerte que Yeshua. Las iniciales de cada palabra de esta frase forman el nombre Yeshua. Esto en específico, lo referente a esta frase, me lo enseñó un libro llamado Códigos de Yeshua en la Torá, de Torá Viviente o Biblia Torá Viviente. Les recomiendo el libro realmente. Cada vez que les traiga un secreto que está en este libro, siempre les daré la referencia. Me gusta darle el crédito espiritual a quien me haya enseñado algo. Siempre que recuerde la raíz de tal o más cual conocimiento que tengo, la daré. A pesar de ello, el Señor me revela cosas que no tienen fuente alguna, o al menos que yo conozca. Simplemente al conocer las letras hebreas a fondo, se me revelan secretos automáticamente. Algunos maestros establecen que en la Torá no está la referencia de un Mesías que viene, se oculta y más tarde regresa de nuevo, algo que es totalmente falso, porque es sabido que la luz del primer día fue ocultada para revelarse después en un mejor momento. No obstante, que Moisés haya destruido las primeras tablas cuando el becerro de oro es un ejemplo de este ocultamiento de la luz. Por eso, Yeshua, la luz, fue ocultado una vez que estuvo aquí, y más adelante se revelará nuevamente como el Mesías victorioso. Ahora sí, pasemos nuevamente al nombre Israel. Vean las imágenes en pantalla. La segunda sílaba de la palabra Israel es precisamente Ra, y esto nos conecta fonéticamente, o al menos en una aproximación fonética, a otra palabra Ra, pero escrita con Ayin, la palabra que representa al mal. Pero ojo, no hay mal en Israel, porque la palabra Israel tiene la letra Aleph, no la letra Ayin. ¿Es la Ayin entonces una letra negativa o mala? Absolutamente no. Todas las letras son buenas, pero como existe el mal en los mundos inferiores y las palabras deben describirlo y de alguna forma darle límites al conceptualizarlo, pues nos encontramos que Ra, escrito con las letras Resh y Ayin, es la palabra hebrea que significa mal, solo eso. Repito, como en Israel no está la Ayin presente, pues no hay mal en Israel. Puedes verlo también como que es Israel el que destruye el mal o se sobrepone al mal de alguna forma. La letra Ayin es una letra que denota fisicalidad, de ahí que la palabra Or escrita con la letra Aleph signifique luz, mientras que la palabra Or escrita con la letra Ayin signifique piel. Siguen estando relacionados, pero a la vez son conceptos diferentes. Entonces hay un nivel inferior donde existe Ra, el mal, pero Israel se sobrepone al mismo, lo anula o lo destruye. Cuando asciendes a nivel de conciencia Israel, te sitúas por encima del mal. Vaya, aunque el mal trate por todos los medios de alcanzarte, no podrá en realidad. Ahora veamos las letras de la palabra o del nombre Israel. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Vemos que la Aleph,
Cuando se materializa o se densifica de alguna forma, se transforma en una ayin. Luego vemos que si a esta ayin la preside la propia letra resh, que también está en la palabra Israel, se crea la palabra mal. Pero ya dijimos que Israel destruye el mal o lo anula. Aunque no podemos ignorar el pasaje de Isaías 45:7 que dice que Hashem, Yud-Hei Vav-Hei, forma la luz, Or, y crea las tinieblas, Hoshech, y hace la paz, Shalom, y crea la desgracia o el mal, Ra. Ya saben que Yud-Hei Vav-Hei tiene correspondencia directa con Israel y que el hombre es Israel. Y también Yeshua, como llevo sosteniéndolo hace rato. Curiosamente, el pasaje es el 45:7, no por gusto. Sabemos que los números de los capítulos y los versículos tienen un profundo significado, pues 45 es Adam, mientras que 4 más 5 es igual a 9, y 9 es la letra Tet, serpiente. Vemos aquí una correspondencia entre Adam y la serpiente. De todas formas, sabemos que las palabras Nahash, serpiente, y Mashiach, Mesías, tienen igual gematría, 358, cosa que los relaciona también. Y ese versículo 7 hace referencia y es literalmente la letra Zain, que significa espada, y por expansión tiene una connotación de lucha, pero también simboliza al rey o a la mujer, que es la corona del hombre propiamente, y también es una letra vinculada al Mesías directamente. Deshagamos ahora la palabra Ra, mal, y volvamos a la letra Ayin solamente. Curiosamente, aunque no es para nada casualidad, por encima hay otra Ayin. Otra entre comillas, claro, puesto que sigue siendo la misma letra. Esta Ayin superior es la de la palabra Elión, el Altísimo, que se escribe con esta letra también. Esta palabra comienza a formarse con la Ayin y la letra final del nombre Israel, la Lamed. No se puede ignorar este hecho y lo que implica. Bueno, de todas formas, ya sabemos que la Torá es el plano de toda la creación y la misma comienza con la letra Bet en Bereshit, indicando una especie de dualidad inherente a este mundo físico o bien a la creación como tal. De ahí también que nadie llegue al Padre si no es por medio del Hijo. Pero esta dualidad se manifiesta en todos los niveles prácticamente, como cuando inflan un globo, luego lo desinflan, lo viran al revés y lo vuelven a inflar en la dirección opuesta. Así lo veo yo. Así veo yo la Torá y sus diferentes interpretaciones. Entonces, esta palabra o nombre de Dios, Elión, que es también un estatus del Elohim superior, Hashem, indica que el mismo no es algo solamente inmaterial, sino que es también material, propiamente un hombre físico, puesto en ese nivel superior, y es el caso de Yeshua. De ahí este dios de la Merkabá, el dios antropomórfico, que algunos le llamaron Metatrón. No quiero decir que Metatrón no exista, claro que no, sino que tiene relación directa con Yeshua. Por cierto, en Kabbalah, para evitar pronunciar el nombre de este ángel de nivel superior, suele decirse Memtet, que son las primeras dos letras del nombre de este ángel. Más adelante dedicaré una clase a este tema en específico. Ahora vayamos a otra sección de este video, sección relacionada con la clase 16 de este canal, sobre las letras hebreas del nombre Yeshua. Como ya saben, Yeshua significa salvación, o bien salvación de Dios o Dios salva, como es más evidente en la versión más antigua del mismo nombre, Yehoshua. Y digo Dios solo para que me entiendan mejor, pero me refiero en realidad a Hashem, o Adonai, que es Yud-Hei Vav-Hei. Yendo en este instante a la primera letra del nombre Yeshua, la Yud, ya dijimos en este canal algunos de los significados principales: semilla, árbol de la vida, mano derecha o brazo derecho, punto inicial de todas las cosas, meditación, y hasta tiene una connotación de futuro, pero también hace referencia al propio Yeshua, a Israel e incluso a Yud-Hei Vav-Hei. La segunda letra de su nombre es la Shin, una letra que significa fuego y por tanto espíritu, en cierta forma pensamiento y hasta destrucción, pero también diente y por ende masticación o trituración, conceptos vinculados nuevamente con la destrucción. Luego viene la letra Vav, de la que tanto también hemos hablado aquí, que significa hombre, conexión, órgano sexual masculino, clavo o viga. Finalmente, la letra Ayin, que significa ojo y por extensión la visión en sí. También es el número 70 y por tal razón tiene relación directa con las 70 naciones, o sea, el mundo físico. Además, por medio de este número 70 se le asocia la palabra hebrea Sod,
que significa secreto y que vale también 70. La combinación de la primera letra y la segunda del nombre, Yud y Shin, forman la palabra Yesh, que significa hay o existe, como vimos en el nombre Israel, y, por tanto, Yud Shin se asocia además a Israel. Y como es un Shem o nombre de Dios que pertenece a la Sefirá Jomá conjuntamente con Yud Hei, ya, pues se vincula a Yud Hei Vav Hei, ya que Yud Hei sería una raíz de Yud Hei Vav Hei, en especial el mundo de arriba. Si unimos estos significados en frases u oraciones coherentes, obtenemos que Yeshua es por el cual hay conexión con las 70 naciones, o bien Israel conecta con las 70 naciones. Hay conexión con el secreto, pero también Israel conecta con el secreto. Incluso Yeshua destruye el clavo en el ojo o en los ojos, devolviendo por ende la visión espiritual o física. De manera que si Yeshua trae en realidad la doctrina secreta, o sea, el Sod, o mejor, el Sod del Sod, entonces de alguna forma lo hace también un cabalista, al menos si lo vemos como el hombre físico que es y que caminó de forma corporal por Israel hace más de 2000 años enseñando la Torá. Dícese de un verdadero maestro de Torá y mucho más, y no cualquier maestro, sino el maestro. Por cierto, la Ayin no solo se relaciona con el secreto mediante la palabra Sod, sino también por otro de sus significados que es precisamente fuente o manantial, concepto ligado al agua de arriba, sabiduría, o agua de abajo, emociones. Me refiero ahora a la dimensión o sefirá de la sabiduría, contrariamente al significado de ojo que tiene la misma letra Ayin. Este es un mundo oculto a nuestra vista en cierto sentido, y, por ende, muchas veces hasta secreto. Tiene relación también esta dimensión con la mente subconsciente, la intuición y la extrasensorialidad. Las letras Yud y Vav de su nombre hace referencia a Hashem, ya que comparte estas letras con el nombre Yud Hei Vav Hei, a su vez al Padre y al Hijo. Véase el Padre como la Yud, que es la semilla que da origen a la Vav, y por consiguiente la Vav como el Hijo, que es un hombre, pero también la Vav como el Padre, que es un hombre, y la Yud como el Hijo del hombre. Por eso también vemos que la letra Aleph tiene una Yud superior y una Vav en medio, y tiene una Vav en medio y una Yud inferior. Si creen que la Shin y la Ayin no tienen correspondencias con las dos letras Hei del tetragrama, están completamente equivocados, ya que la Shin también está en Binah y la Ayin en Malhut, además de que hay otras explicaciones que les mostraré en futuras clases. Vean ahora las siguientes diapositivas a manera de resumen final. Pueden darle pausa al video para poder leerlas completamente. Mis amigos, espero les haya gustado esta clase. A diferencia de las anteriores, para esta sí escribí un guión. Suscríbanse si aún no lo han hecho, comenten y hasta compartan este video con sus amigos. Mucha salud y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Shalom.